inicio a la presentación del libro Julia retó a los dioses, organizada por Mr. Books, que tendrá una duración de 1 hora. Participan Santiago Posteguillo, Oscar Vela y Fátima Guerra. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que puedan realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Buenas tardes y bienvenidos a este especial evento junto al escritor español Santiago Posteguillo. Desde Mr. Books estamos conscientes de la importancia de generar espacios que promuevan la cultura y del rol que cumplen los libros en el mundo y sobre todo en el núcleo familiar. Una vez más, el libro rompe barreras y no deja de tener su espacio. Y qué mejor que en la Feria Internacional del Libro Quito. Agradecemos a los autores por haber aceptado nuestra invitación y compartir con los lectores ecuatorianos, al editorial Grupo Editorial Planeta, que siempre nos apoya, y a los entrevistadores por su apertura. Quiero dar la bienvenida a Santiago Posteguillo, quien es profesor en Lengua y Literatura en la Universidad de Jaén I de Castellón. Estudió literatura creativa en Estados Unidos y lingüística, análisis del discurso y traducción en el Reino Unido. Desde 2006 a 2009 publicó su trilogía Africanos sobre Escipión y Aníbal, y de 2011 a 2016 la trilogía sobre el emperador de origen hispano Marco Ulpio Trajano. Ha sido galardonado por la Semana de Novela Histórica de Cartagena, obtuvo el Premio de las Letras de la Comunidad Valenciana en 2010 y el Premio Internacional de la Novela Histórica de Barcelona en 2014. En 2015 fue proclamado Escritor del Año con la Generalidad Valenciana. En 2018 fue profesor invitada de Sidney Sussex College de la Universidad de Cambridge. Yo, Julia, la novela con la que obtuvo el Premio Planeta 2018, rescata del olvido la vida y la memoria de la emperatriz más poderosa de la antigua Roma. Y Julia retó a los dioses es el esperado desenlace de la historia de una mujer que transformó su entorno y cambió el curso de la historia para siempre. Por otro lado, tenemos como entrevistador al escritor ecuatoriano Oscar Vela, quien nació en Quito en 1968. Es un reconocido abogado y escritor bajo el sello Penguin Random House y cuenta con 8 novelas publicadas, incluyendo su última, Ahora que cae la niebla, que fue uno de los libros más vendidos en el 2019. Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran en 2011 y 2015 el Premio Joaquín Gallegos Lara, otorgado por el municipio de Quito, por las novelas Desnudo Oscuridad y Todo es ayer, respectivamente, y en 2013 por el libro Yo soy el fuego. El premio Jorge Icaza, el autor además es columnista del diario El Comercio y autor de las reseñas culturales de la revista cultural Mundo Diners. Antes de iniciar el evento, quisiera recordarles que los libros de ambos autores pueden encontrarlos en nuestro stand en la feria o directamente en nuestro sitio web www.mrbooks.com. Además, invitarlos al sorteo del libro Y Julia retó a los dioses. Para participar en el sorteo, en este momento voy a compartirles, ¿ya? ¿Sí? Para que puedan escanear un código QR. Este código QR le necesitamos que escaneen con su celular y se les va a abrir una plataforma en donde ustedes necesito que seleccionen su nombre, su apellido, ¿sí? Y de esta manera podrán participar en el concurso. Voy a dejar unos 2 minutos, ¿sí? La pantalla compartida, para que puedan escanear el código QR, por favor. Colocan todos sus datos, ponen aceptar e inmediatamente podrán participar o ya estarán participando en el sorteo de Y Julia retó a los dioses. Mientras tanto, seguimos compartiendo la pantalla para aquellas personas que se sigan sumando al sorteo. Estimados Santiago y Oscar, nuevamente bienvenidos. Es un gusto para Mr. Books tenerlos aquí en la Casa de las Palabras y es un honor también. Bienvenidos. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias, Fernanda. Encantado también de estar aquí. Cuando gusten, Oscar, Vamos. con el evento sin ningún problema.
Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente gracias por la invitación, por el honor y el placer de estar aquí con Santiago, un gran escritor sobre el que vamos a hablar ahora en adelante. Y sobre todo darle un agradecimiento muy especial a Santiago Posteguillo por estar aquí con nosotros. Esto nos ha ayudado a que entre todos los problemas, entre pandemias, encierros, esta feria, esta FIL Quito del 2020 pueda salir adelante. Así que, como te dije ayer, Santiago, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esto ayuda muchísimo a la literatura del Ecuador. Una vez más, gracias. No, Y bueno, encantado. La verdad es que para mí es un honor estar aquí aquí virtualmente, ¿no? Pero para mí es un honor estar en la FIL de Quito, de Ecuador, y solo espero que esto pueda ser la antesala, ¿no? De que en alguna próxima edición de la FIL de Quito pues podamos estar presencialmente y tener una conversación como esta sobre una novela tuya u otra novela mía presencialmente en Quito. Eso sería lo que a mí me gustaría. Y muchas gracias a la Feria de Quito por organizar esto y, por supuesto, también a Mr. Books. Muchas gracias a todos y bueno, así será. Espero que nos veamos pronto. Empezamos entonces, Santiago. Yo quisiera simplemente para poner en contexto para toda la gente que nos sigue y para el público, que nos cuentes cuándo nació esta pasión tuya, esta locura tal vez por la historia en general, eso ya nos ayudarás a precisar tú, pero sobre todo por el Imperio Romano. Tienes 3 obras enormes, 2 trilogías y estas dos obras sobre Julia Domna. ¿Cuándo comenzó esto y por qué? Bueno, la verdad es que siempre tuve una pasión muy grande, ¿no? por la historia, ¿no? Es algo que siempre me ha interesado mucho. De hecho, yo me debatía cuando era joven y quería estudiar, no sabía si estudiar la carrera de historia o la carrera de filología. Finalmente pudo más en mí mi pasión por narrar historias y por la literatura. Pero es cierto que cuando, llegado un momento en mi evolución literaria, pensé, ¿por qué no unir, ¿no? mis 2 pasiones? La pasión por la literatura, por contar historias, y mi pasión por el mundo de la historia, en particular el mundo de la antigua Roma, que yo no podría decirte un momento concreto, ¿no? cuando nace esta pasión, pero sí te puedo decir, lo suelo comentar que como anécdota, pero que ahí está, que hice un viaje en la infancia con mis padres a la ciudad de Roma, cuando tenía 6 años, y yo creo que allí aquello fue un viaje muy feliz y me impresionó mucho ver todo aquel mundo romano, el Coliseo y todas estas ruinas magníficas que hay en la ciudad de Roma. Y yo creo que ahí se creó algún tipo de semilla, algún tipo de germen que por supuesto no podía tener la más mínima idea de que fuera a germinar, ¿no? con tantas novelas sobre este mundo. Pero siempre he tenido pasión por la historia y en particular por el mundo romano. Gracias. Y bueno, y creo que aquí hay alguien que jugó un papel muy importante. Ayer cuando conversábamos un momento, yo te decía que a mí me apasionó siempre el Imperio Romano por Claudio y Claudio el Dios y su esposa Mesalina, por Robert Graves. Me parece que hay en tu obra muchos guiños a Graves. También empezaste por allí. Sí, ciertamente. En ese sentido, yo había hecho, digamos, ya dos trilogías, como se ha mencionado muy bien en la introducción, sobre Escipión, sobre Trajano, sobre protagonistas masculinos del Imperio Romano, pero yo llevaba ya una evolución en el sentido de interesarme más por la presencia histórica de las mujeres. Y en el caso del mundo romano, me constaba que había grandes personajes femeninos injustamente olvidados. Es cierto que como era una sociedad patriarcal, digamos que hubo menos mujeres que tuvieron la posibilidad o que encontraron la forma de, en un mundo pensado y gobernado por hombres, de poder llegar a puestos, digamos, de relevancia, ¿no? Pero pese a todo, había algunas mujeres que llegaron a influir enormemente en la historia. Y yo creo que ahí ya era doblemente injusto que, habiéndolo tenido doblemente difícil en el pasado, todavía ahora, ¿no? siguieran silenciadas. En ese sentido, me encontré con el personaje de Julia Domna, que yo conocía, pero que he de reconocer que todavía la tenía
digamos, lamentablemente encasillada por la forma en la que se nos ha educado, ¿no? Como la mujer del emperador Severo. Sí, una mujer que dentro de las emperatrices pues parecía que había influido algo más que otras, pero la verdad es que cuando me encontré con una tesis doctoral de la profesora Bárbara Levick, que luego se publicó sobre Julia Domna, es un texto que empieza con la siguiente frase. Dice la profesora Levick: no entiendo cómo no existen novelas ni películas sobre Julia Domna. Yo pensé que esto es lo típico que le pasa a alguien cuando un investigador pasa muchos años con un personaje, ¿no? Que de alguna forma te enamoras de él. Pero ciertamente, cuando me leí la biografía muy detallada de Julia Domna, escrita por la profesora Levick, concluí que no, que ciertamente la profesora Levick llevaba razón. La película no dependía de mí, pero la novela sí. Y es cuando me lancé a escribir sobre Julia. Y lo que iba a hacer es escribir cómo se crea una dinastía imperial. Y ahí vino el referente que mencionas de Graves, ¿no? Graves, en las dos novelas que has comentado, tanto en Yo Claudio como Claudio el Dios y su esposa Mesalina, ciertamente nos refiere cómo se constituye la primera dinastía altoimperial, la Julio-Claudia. Y yo iba a contar cómo se iba a constituir la última dinastía altoimperial, la que tradicionalmente se nos ha venido a presentar como la dinastía severa, la dinastía que se inicia con Septimio Severo, y que yo, a través de estas dos novelas, hago ver que casi la dinastía es más bien la dinastía de Julia, porque solo una mujer puede crear una dinastía, solo una mujer puede engendrar los herederos de la dinastía, ¿no? Entonces, se me ocurrió que si en el siglo XX había habido un yo Claudio, estaba bien que en el siglo XXI hubiera una yo Julia. Y luego, finalmente, el desenlace de su historia y cerrar el paralelismo con Graves. Graves nos contó la historia de Claudio en dos novelas y decidí que yo iba a hacer lo mismo con Julia en dos novelas. Y bueno, la verdad es que tenemos dos obras monumentales. Yo he pensado mucho leyendo tus dos novelas que en habla hispana, al menos, has llegado o te has puesto en la misma categoría de Robert Graves, efectivamente, en esta literatura del imperio. En novela histórica o historia novelada alrededor del Imperio de Roma. ¿Consideras que efectivamente estás allí, llegaste a ese nivel con toda tu obra centrada además en el Imperio Romano? A ver, yo creo que esta es una comparación que te agradezco y que me tomo como un elogio muy bonito, pero yo creo que eso lo tiene que decidir otras personas. Lo puedes decir tú, lo puede comentar los lectores o los críticos, las críticas literarias, pero yo lo que sí que siento es que es verdad que en el mundo de la antigua Roma me desenvuelvo quizá ahora con cierta soltura, ¿no? En la medida en que es cierto que llevo muchos años de pasión sobre el mismo y muchos años leyendo sobre esa época, ¿no? Y que quizá haya encontrado una especie de narrativa en la que yo intento que no se pierda el rigor histórico, pero que resulte muy entretenida y que parece que esta combinación está conectando con muchos lectores, ¿no? Yo no puedo decir, ¿no?, si he llegado al nivel o no, ni mucho menos de un maestro como Robert Graves, pero te voy a contar una anécdota curiosa, que esto sí que puede ser divertido para la gente. Haciendo esta novela me desplacé, porque a lo mejor los que nos están viendo puede que no todos sepan que Robert Graves escribía en España, en Mallorca. Él tenía su casa en Deià, en una población de la costa de Mallorca. Y él ahí tenía su casa, esa casa está transformada en una casa museo. Yo fui a Mallorca y me acerqué a la casa museo. Estaba el hijo de Robert Graves, estaba William, que la mantiene abierta como museo para que la gente vea dónde escribía su padre, ¿no? Y hay un momento donde tú puedes acceder a su despacho biblioteca, donde él escribió, ¿no? Yo Claudio, ¿no? Tuve la enorme fortuna de que William, que sabía de mis novelas y de mi pasión por este mundo y de mi respeto y admiración hacia su padre,
que me hizo una visita un poquito especial, ¿no? Personalizada por la casa, y me dice, cuando llegamos ahí, ¿te gustaría sentarte en la mesa donde mi padre escribió Yo, Claudio? Y claro, yo dije, pero puedo, porque claro, él tiene ahí puesto una cuerda, ¿no? Para que la gente no pase y lo toque las cosas. Y la verdad es que me permitió, me senté, y yo creo que fue un momento muy especial, muy, muy bonito y muy emotivo, ¿no? Así que yo siempre mucha admiración por Robert Graves y mucho agradecimiento a su hijo William. Un momento mágico, sin duda. Vamos a entrar un poco a algo que mencionaste hace un momento para entrar ya a las obras como tal. El rigor literario, el rigor histórico, perdón. Cuando se escribe novela histórica o historia novelada, dependiendo un poco en ese lindero que es tan brumoso, hay que ser muy riguroso, efectivamente, muy cuidadoso con los episodios históricos. Sin embargo, la historia está llena de ficción, sin duda alguna. Una más que otra, por supuesto. ¿Cómo lograste tú engarzar aquí, tanto en Yo, Julia, como en Y Julia retó a los dioses, a la ficción? ¿Cómo te permitió, qué licencias te tomaste para rellenar esos espacios que no había forma de llenar con el rigor histórico, con la historia que tú ya conocías? Cuéntanos un poquito de ese vínculo entre la ficción y la realidad en tus dos obras, pero centrémonos ya luego, más adelante, en Y Julia retó a los dioses, que quizá tiene un mayor contenido de ficción. Sí, muy bien apreciado eso, lo que has dicho al final, por lo que espero que podamos hablar, ¿no? Por la incorporación de la mitología, etcétera, etcétera, correcto. Muy bien, pues sí, a ver, yo siempre digo que lo que le suele pasar al que hace novela histórica es que la propia historia nos da un esqueleto, un armazón del argumento de nuestro relato, en la medida en que tenemos a nuestro alcance bastantes datos sobre la vida pública de esos personajes que vamos a recrear, ¿no? Entonces, en mi caso, yo tengo disposición de datos sobre cuando Julia conoce a Septimio Severo en Siria, cuando ella es una adolescente, cuando Julia se desposa con Septimio Severo, cómo viaja desde Siria hasta la Galia para casarse con él en la actual Lyon. Bueno, cuándo tiene los hijos, en qué fechas, cuándo su marido entra en la disputa por el trono imperial. Todas estas cosas son datos que tenemos históricos. Sabemos incluso que lo acompañaba a las campañas militares y sabemos cómo se llevaban entre ellos, ¿no? Lo que pasa es que lo que normalmente no suele quedar reflejado en los anales históricos o en las fuentes clásicas son los diálogos privados, las conversaciones privadas entre los personajes históricos. Ocasionalmente algún diálogo es recogido, ¿no? Alguna cita, ¿no? Se recoge, no sé, de César, ¿no? El Vini Vinci, cosas de estas, ¿no? Que luego pasan a la historia, lea Jacta Est, estas cosas, ¿no? Que se dice que dijo, etcétera, etcétera. Pero pocas veces quedan recogidas las conversaciones, ¿no? Y aquí es donde yo creo que sobre todo entra, en esto y en otro aspecto que añadiré ahora, la parte del escritor. Porque tienes que construir una serie de diálogos que, por un lado, humanizan a los personajes históricos. Por otro lado, hacen que el relato sea mucho más dinámico, porque el diálogo normalmente añade dinamismo a la narración. Pero los has de construir que resulten estos diálogos congruentes con los datos históricos que conocemos. Sabemos que Septimio Severo y su esposa se llevaban bien, que se quisieron, que se amaron. Bueno, lo que no está recogido es qué se decían cuando se querían decir cosas agradables entre ellos, o cuando sabemos que tuvieron alguna disputa, qué se dijeron entonces también, ¿no? Entonces ahí entra la parte del escritor. Y en segundo lugar, la ficción también entra en el cómo voy a contar la historia. Porque es muy habitual que cuando haces un texto, digamos, puramente histórico, académico, pues uno empieza cronológicamente desde el inicio, ¿no? de la vida de un personaje histórico hasta su final. Y aunque hago lo mismo con Julia desde su principio hasta su final con estas dos novelas, cada una de las novelas tiene una estructura en sí misma. Y en el caso de una novela, pues está construida en Yo, Julia,
con respecto a los enemigos que Julia tiene contra los que ella tiene que combatir, y Julia retó a los dioses como las pruebas que el destino o los dioses le hacen que tenga que superar. Esa forma de estructurar el contenido histórico para presentarlo de una forma que resulte entretenida o atractiva para un público del siglo XXI y fácilmente accesible, ¿no? para muchos lectores, es otra parte de la imaginación del escritor. Entonces, aunque mantengamos mucho rigor histórico, hay mucha imaginación en el cómo lo voy a contar y cómo voy a retratar estos diálogos que no están recogidos en la historia. Y siguiendo por la misma línea para entrar precisamente en Y Julia retó a los dioses, y esa gran sorpresa que tenemos los lectores cuando abrimos ese libro y de pronto nos encontramos con una asamblea del Olimpo. Sí. A mí me encantó esa imagen de los dioses discutiendo alrededor de ese personaje que estaba todavía en la tierra, de su trascendencia y de las pruebas que le iban a poner para ver si era capaz efectivamente de superar. Y bueno, luego conseguir finalmente o no la divinidad. Háblanos un poco de esa mitología. No sé si tú eras un amante de la mitología precisamente y de por qué decidiste entrar por allí. Es decir, ¿qué había allí? ¿Qué sentiste para poder entrar a narrar esta historia desde ese punto de vista de estas asambleas del Olimpo, que me parece que son 5 o 6, Sí, son 6. No recuerdo, son 6, Sí. en las que se discute el destino de Julia y de sus descendientes y de su familia. Exactamente. Sí, bueno, esto fue una incorporación por varios motivos, ¿no? Yo tenía sobre todo un problema. Cuando acabo con un personaje, cuando estoy escribiendo la novela con la que voy a terminar el relato de la vida de ese personaje, sé que me voy abocado a un final anticlimático, que es el final de la vida del protagonista con el que tus lectores, tus lectoras te han acompañado durante, en este caso, casi 1.400, 1.500 páginas, si juntamos las dos novelas. Entonces, yo siempre he buscado estrategias por las cuales, perdón, que es que el ordenador me está haciendo una cosa extraña. Vale, perdón, que se me quería reiniciar para actualizar y creo que no es el momento. Vamos a ver. Cuando va a acabar la vida de un personaje, busco formas para que el lector no se vaya de mi novela con ese sinsabor, ¿no? De que ha llegado al final de la vida del personaje, y a veces los finales de estos personajes pueden no ser los más bonitos siempre, ¿no? Y el hecho de su desaparición, de su muerte, siempre es triste, ¿no? Con Escipión busqué una solución que era que el hijo continuaba la saga, ¿no? En el Senado con un gran discurso, y eso le dejaba buen sabor de boca, además de transmitir algo muy importante, y es que sociopolíticamente Escipión sí vence, aunque lo derrotan en el Senado, pero luego culturalmente Roma se desarrolla mucho más fielmente a lo que Escipión quería que a lo que Catón quería. En el caso de Trajano, lo que busqué es una serie de historias secundarias que nos daban una serie de finales con una cierta justicia poética que también, ¿no? nos hacían salir de la trilogía, espero que con buen sabor de boca. Pero ¿cómo hacerlo con una Julia que se ve abocada a un destino muy complicado, ¿no? No hacemos un spoiler si decimos que, porque aparece en las primeras páginas de la novela, primero tenemos esa asamblea de los dioses y acto seguido el médico Galeno le desvela a Julia que le ha detectado un carquinos, que es la palabra con que los griegos denominan cangrejo, porque tiene un bulto la emperatriz en el seno, que se ramifica como las patas de un cangrejo, y termina diciéndole Galeno que los romanos en latín lo llaman cáncer, y no tiene curación para eso. Entonces, yo veía cómo contar todo esto y salir de esto de forma que los lectores pudieran tener la gran victoria final de Julia, que es post-mortem, que es que ella diseñe un plan para, incluso más allá de su vida, que su dinastía continúe. Pero claro, la fácil es, yo sigo cronológicamente, y aunque desaparezca el personaje, pues yo sigo 100 páginas más y cuento todo eso. Pero yo sé que en esas páginas la gente va a echar de menos a la protagonista. Y me parecía anticlimático. Y se me ocurrió precisamente incorporar la mitología.
porque lo estuve pensando, era congruente. Y es un guiño pues, a Homero, donde en la Ilíada y la Odisea los dioses desfilan por la Ilíada y la Odisea e intervienen e interaccionan directamente, ¿verdad?, con los protagonistas de ambos relatos. Además, era un guiño también nuevamente a Robert Graves, que hizo novelas puramente mitológicas, con personajes mitológicos. Se me ocurre El Bellocino de Oro, por decir alguna, ¿no? Y esto me permitía que cuando lleguemos al final de Julia en la Tierra, seguiremos con el personaje de Julia. Seguiremos contando qué es lo que pasa en la Tierra para ver cómo Julia puede o no conseguir esa victoria en la Tierra, pero sobre todo la acompañaremos en su ida al otro mundo, a ese otro mundo en el que los romanos creían, el Hades, el inframundo, la laguna Estigia, y bueno, los Campos Elíseos o el Olimpo. Todo eso se cuenta en el final de la novela. Y bueno, ahí pues me permití este juego donde mezclamos novela mitológica y novela histórica, donde evidentemente la parte de mitología es imaginación mía, congruente con las creencias de la época romana y de los personajes, pero eso sí, insisto, rigor histórico que se mantiene en todos los episodios que se describen en la Tierra, en donde estaba Julia cuando estaba viva. Coherente sin duda alguna, porque es evidente que la creencia, además de la época, todos los dioses que acompañaban a todos estos personajes, aparecen de alguna forma aquí cumpliendo un papel. Hay escenas fascinantes en las dos novelas, en toda la obra. Ahí te diría que, por ejemplo, los pasajes de Caronte son maravillosos, y Julia retó a los dioses, son maravillosos, y todos esos diálogos de Caronte con Severo y con ella son extraordinarios. Las dos novelas, en realidad, engarzadas la una con la otra, tienen efectivamente esa virtud, y es que el lector se va sorprendiendo pasaje tras pasaje, en capítulos además cortitos, se va sorprendiendo de todo lo que sucede. Intrigas, evidentemente, muerte, traición que está a la luz del día. En cada una de las páginas hay un evento de traición. Esa es la historia, probablemente, de este gran imperio. Sin hacer spoiler, como tú mencionaste antes, quiero mencionar una escena. Tienes muchos lectores, te digo, muchísimos lectores en el Ecuador. Y he tenido la oportunidad estos días de conversar con varios de ellos que vieron que íbamos a conversar tú y yo. Y me decían, muchos de ellos coincidieron en decirme algo que a mí también me llamó muchísimo la atención. Hay una escena excepcional, que es la escena de Julia y de su hijo Antonino. En ese lecho, en esa habitación. No vamos a decir mayor cosa. Esa es una escena que es absolutamente necesaria, y así la entiende el lector, la entenderá el lector cuando la lean, para poder preservar efectivamente esa dinastía que era la gran obsesión de Julia. ¿Cuánto hay de ficción en esa escena? ¿Cuánto de rigor histórico? Y podemos saber algo, al menos alrededor de lo que sucedió allí, en esa habitación, que es una escena tremenda. Es difícil de saber exactamente, ¿no?, qué es lo que ocurrió, ¿no?, en esa habitación, podemos decir en la ciudad de Alejandría, ¿no? Hasta ahí podemos leer, ¿no? Entre madre e hijo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que las fuentes clásicas refieren que era comúnmente aceptado por mucha gente que allí pasó o allí pasaba lo que yo cuento que ocurrió, ¿no? No sabemos hasta qué punto a veces las fuentes clásicas distorsionan la imagen, ¿no?, de los personajes históricos, ¿no? Pero yo recuerdo en Roma, hice una visita, suelo hacer siempre una visita casi por novela, ¿no?, a Roma. Normalmente hago una visita pensando en los lugares específicos de la novela que estoy haciendo en ese momento. Y fui al Palazzo Massimo alle Terme, que es un museo poco visitado en Roma. Si quieres ir a un sitio y ver cosas muy interesantes, una magnífica colección de mosaicos, sin hacer cola, pues bueno, ahora no hay colas, pero seguramente en cuanto las cosas se vuelvan a la normalidad y volver a viajar, una de las primeras ciudades que volverá a
a saturarse de turistas será Roma. Bueno, pues el Palazzo Massimo alle Terme, que está frente a las termas de Diocleciano, no suele tener muchos visitantes. Y tenía una de las mejores colecciones de estatuas de la familia de Julia y de Severo. Y allí observé, me acuerdo, a Caracalla, el hijo de Julia, de joven y de adulto. Y de joven tenía una persona, digamos, físicamente agraciada, pero de adulto tenía un entrecejo marcado aquí que no era normal ni era presente en estatuas anteriores, ni algo que pueda aparecer normalmente en 5, 6 o 7 años de evolución. Era el reflejo del alma. Algo o varias cosas habían pasado en la juventud de Caracalla para tener esa frente arrugada, ese entrecejo que marca tanta tensión acumulada, y me hizo pensar que muy probablemente lo que decían las fuentes era cierto en muchos sentidos. Y por eso decidí retratarlo de la forma en la que está contado en Y Julia retó a los dioses. Los personajes de esta historia, Y Julia retó a los dioses, y la novela anterior, Yo Julia, son fascinantes verdaderamente. El mismo Caracalla, Septimio Severo, Galeno, que es un personaje entrañable. Pero claro, y de total actualidad. Galeno. Absolutamente. Además, absoluta esa historia... actualidad. Te puedo garantizar que cuando escribía esta novela en el 2019, no podía, y contaba, ¿no?, cómo el médico Galeno se enfrentaba a una pandemia de un virus, que ellos no sabían que era virus, lo llamaban peste, lo denominaron peste antonina, pero era el virus de la viruela. Sabemos que era eso por la sintomatología muy detallada que escribió Galeno, ¿no? Y cómo se enfrenta contra ese virus y cómo separa a la gente infectada de la que no, y cómo consigue en un momento dado detener uno de esos grandes brotes, ¿no?, en uno de los lugares en donde están. Te aseguro que yo no podía imaginar cómo íbamos a estar al año siguiente, ¿no? Y Galeno, bueno, de hecho, supongo que en Ecuador os insistirán también en lavarnos mucho las manos, ¿no? Imagino que también. Y la mascarilla y todo esto, exacto. Bueno, pero el primero que se dio cuenta de que si uno se lavaba las manos había menos infecciones fue precisamente el médico Galeno, el médico imperial de Julia y de Severo. O sea que fíjate si le debemos información a este hombre. No, y hay una historia maravillosa ahí alrededor de los libros. Digamos, es una historia entrañable que los lectores van a apreciar muchísimo. Pero evidentemente esta historia se centra en Julia, y vamos a hablar un poquito de ese antiquísimo patriarcado y de esta brillante mujer, porque sobre todo es una mujer brillante, sin límites, sin límite alguno. Háblanos un poco de Julia. Mencionaste brevemente al inicio que te enamoraste. Uno se enamora de los personajes. También llega a odiar a los personajes. Puede pasar. Recuerdo casos como el de Conan Doyle con Sherlock Holmes, que es relativamente conocido, ¿no?, en la historia de la literatura, que Conan Doyle llegó un momento que estaba harto de escribir historias, relatos sobre Sherlock Holmes, y que en uno de ellos decide matarlo, ¿no?, y que caiga por un barranco y se ha acabado, ¿no?, pero que recibió tantísimas cartas, ¿no? Claro, en aquel momento, hoy lo habrían destrozado por las redes sociales, claro, ¿no? Lo habrían acribillado a tweets y a mensajes por Instagram, etc. Pero en aquel momento lo que hicieron era inundarlo a él y a su editor de cartas, ¿no? Y tuvo que resucitarlo. O sea, tuvo que revivirlo, sí. Sí. Pero esa es la ventaja de la ficción, que puedes matarlo. Ciertamente. En la tú no los puedes matar. No, solo lo puedes matar cuando muere, no puedes hacerlo de otra forma, ¿no? Claro. Pero sí que es cierto que yo en el caso de Julia no la he odiado ni mucho menos, sino que me he ido al otro extremo. Me he ido al extremo de enamorarme del personaje y de su figura, ¿no? Era una combinación de una persona muy astuta e inteligente, por lo que nos cuentan las fuentes. Recordemos y con intereses intelectuales. Recordemos que uno de los sobrenombres que recibe por las fuentes clásicas es la emperatriz filósofa, porque precisamente se acaba rodeando de filósofos, de intelectuales, del propio médico Galeno, que era un gran intelectual de la época, etcétera, etcétera. Era una mujer que sabía que, al no tener ella complejo de inferioridad, cosa que tienen algunos de nuestros gobernantes, se rodeaba de gente más inteligente que ella,
a sabiendas de que si te rodeas de gente tan o más inteligente que tú, vas a recibir una retroalimentación inteligente, consejos sabios y mejoras como gobernante. O sabes desenvolverte mejor en esas crisis tan complejas de traiciones y de luchas intestinas por el poder que era siempre Roma, ¿no? Estar rodeado o rodeada, en este caso, de gente inteligente, era precisamente eso, inteligente. Y redundaba en beneficio no solo de ella, sino también de su familia y ya puestos de un imperio romano que echaría de menos años después. Recordemos que cuando termina la dinastía de Julia, Roma cae en la anarquía militar, es como se denomina esos 30 o 40 años que vienen después, donde, bueno, es una sucesión de luchas intestinas militares francamente atroz, ¿no? Julia, además de toda esta inteligencia, las fuentes todas confluyen en que además era una mujer hermosa y ella era consciente de eso, ¿no? Y seguramente en un mundo gobernado por hombres supo también utilizar ese atractivo físico que tenía, siendo siempre fiel a su esposo, pero bueno, evidentemente una persona que es agraciada físicamente y que se sabe y que es inteligente, pues sabe utilizar en ciertas escenas, se puede ver como a Galeno poco menos que lo hechiza, ¿no? Prácticamente, ¿no? En ese sentido, sí, y a otros. En ese sentido, es un personaje, una figura hermosa físicamente, a la par que muy inteligente y muy hábil, ¿no? Y muy tenaz. Y con una capacidad de resistencia por encima de la media. Porque, como se ve en Y Julia retó a los dioses, se enfrenta a una serie de problemas intrafamiliares que no se los deseo absolutamente a nadie. Y yo creo que la mayoría de las personas, ante toda esa serie de crisis familiares, echaría la toalla. Yo mismo creo que echaría la toalla, pero Julia no. Y eso es lo que se cuenta. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y gracias por esa explicación, por esa relación que mantuviste con Julia, bueno, con todos los personajes, porque esa es la relación de un escritor con sus personajes, pero claro, hay uno especial y Julia es muy especial. Y asumo, esta es una pregunta que quería hacerte, asumo que cuando comenzaste con la historia de Julia y con Yo Julia, estaba previsto en tu cabeza terminar con una segunda historia, porque era una historia demasiado amplia para una sola novela, asumo. Pero luego, hoy, digamos, haber terminado con esta dinastía, ¿qué sigue? ¿Qué viene, Santiago? Bueno, pues vienen dos cosas. He estado trabajando a lo largo del 2020, tan complicado este año, pues aproveché los meses, en España tuvimos los meses de marzo, abril y mayo y parte de junio un confinamiento bastante estricto, y lo que hice es aprovechar para sacar adelante unos guiones junto con Israel del Santo, director de televisión y guionista, una serie de guiones de 6 episodios para una serie de televisión para la plataforma Movistar, donde vamos a hablar de más Julias, porque hubo más esos personajes femeninos históricos de Roma que yo refería antes y que tan injustamente olvidados están, vamos a recuperarlos. O recuperar realmente su auténtica imagen más allá de la distorsionada imagen que nos ha llegado. Entonces vamos a hablar de una Cleopatra que nos ha llegado a lo mejor un poco una imagen de frivolidad y de, digamos, engatusadora de hombres, por decirlo de alguna forma, simplemente porque Augusto quería de alguna forma desprestigiar la imagen de una Cleopatra que, recordemos, tenía un hijo de Julio César y podría a través de su hijo haber reclamado el trono imperial, cuidado, o sea, de Roma, nada más y nada menos. O, por ejemplo, yo creo que si yo aquí cito el nombre de Cicerón, pues en general mucha gente va a recordar como ese gran orador de Roma, etcétera, etcétera, pero nadie sabe que a Cicerón fue derrotado hasta en 3 ocasiones por una mujer, por Fulvia, que además no, es nada más y nada menos que esposa de Marco Antonio, entre otras cosas. Y de Fulvia, pues apenas la gente o el público en general suele tener información. Entonces yo creo que era un personaje a recuperar. Todo este tipo de personajes, o la hermana de Julia, Julia Mesa, llegará a ser senadora de Roma. Cuidado.
Entonces, yo creo que todos estos personajes era muy interesante recuperarlos y lo vamos a contar en una serie de 6 episodios. El título es El corazón del imperio y yo espero que podamos estrenarla a lo largo del 21. Y hemos hecho una cosa, yo actúo de presentador, hablo en español, las historiadoras que aparecen hablan cada una en su idioma, pero cuando entramos en los personajes de Roma, igual que Khaleesi en Juego de Tronos hablan de Dothraki, o que Arwen y Aragorn hablan en élfico en El Señor de los Anillos, nuestros personajes históricos van a hablar en su idioma. Y la serie está grabada en latín. Es subtitulado, por supuesto, pero yo creo que está bien que la gente oiga a una Cleopatra, a una Fulvia, a una Livia, esposa de Augusto, hablando con su marido Augusto en latín. Eso quizá algo arriesgado, pero yo creo que va a resultar muy, muy interesante. Esa es una de las cosas que he hecho. Y, por supuesto, estoy involucrado en la redacción de otra novela sobre la antigua Roma, sobre otro personaje histórico que la editorial y mi agente no permiten o sugieren que no desvele aún sobre quién estoy escribiendo. Perfecto, y se respeta ese secreto, así tiene que ser. Me encanta la idea de la serie del Corazón del Imperio, creo que la vamos a disfrutar mucho porque además la punta de lanza con tus 2 novelas, Yo Julia y Julia retó a los dioses, ha sido precisamente Julia Domna, este extraordinario personaje del que hemos hablado ahora con Santiago. Veo que nos están ya llamando la atención porque tenemos preguntas del público, Fernanda, ¿no? Sí, me encantaría poder seguir con este diálogo, pero tenemos que dar paso un poco a las preguntas del público que obviamente están súper interesados en esta charla. Bueno, dice para Santiago, ¿qué autores clásicos recomiendas para acercarse al mundo de la lectura clásica, ¿no? Por autores clásicos entiendo que se referirá del mundo latino y griego, pienso yo. Sí. Bueno, evidentemente Homero, que ha salido en la conversación, es un referente que yo creo que en algún momento cualquier persona que se considere un buen lector, una buena lectora, ha de leer la Ilíada y la Odisea, en algún momento de la vida cuando le parezca bien. A mí me parece muy entretenido Plauto, que ya lo reflejé en las novelas de Escipión, y además porque puede ser una lectura un poco más ligera en la medida que son comedias, ¿no? Y bueno, puede resultar hasta muy divertido a la vez que navegas en el mundo clásico. Y bueno, a mí personalmente, últimamente estoy muy en recuperar a Eurípides como autor griego, en la medida en que Eurípides yo creo que tuvo un enfrentamiento intelectual con Esquilo y con Aristófanes, que serían, digamos, por decirlo de alguna forma, escritores más conservadores en su perspectiva del mundo, y Eurípides era un escritor más, no sé si moderno, o por lo menos en disenso con la perspectiva más tradicional de Aristófanes. Y a mí, por ejemplo, me parecía muy interesante en el relato sobre la mujer. Yo creo que los personajes femeninos de Eurípides podrían sorprender mucho a lectoras del siglo XXI, porque es probablemente, a mi entender, el autor que en mejor lugar deja a la mujer. Para mí, Eurípides. Un relato como su Helena de Troya, es totalmente diferente al relato, por ejemplo, de Homero, donde parece que la guerra de Troya es por culpa de una mujer que la secuestra París, etcétera, etcétera, mientras que en la Helena de Eurípides, por una serie que no quiero hacer spoiler, ¿no? Para si alguien se lo quiere leer, por una serie de intervenciones de los dioses y de actuaciones diversas y tal, exonera completamente Eurípides a Helena de ninguna responsabilidad en esa guerra, ¿no? Y nos muestra una Helena muy diferente, ¿no? Y muy íntegra. Y yo creo que estos personajes, estos autores que he dicho, Eurípides, Plauto y el propio Homero, yo creo que serían un buen principio para meterse en el mundo clásico. Sin duda, autores que no podemos dejar de leer, ¿no? Creo que todos deberíamos leerlos algún día. La siguiente pregunta dice, en la última novela, el panteón romano fue uno de sus protagonistas. ¿Considerarías utilizar dioses de otras mitologías o tal vez incluso al dios cristiano como uno de los personajes principales? Bueno, de otras mitologías, en mis novelas, cuando he recreado otras poblaciones, también he indagado, ¿no? Por ejemplo, en sus propias religiones y algunos aspectos de esas otras religiones salen, ¿no? Bueno, estoy pensando en la Dacia, cuando
Trajano conquista la Dacia, pues me involucré un poco, ¿no?, en la cultura de la Dacia. Pero es improbable que me meta en otras mitologías ajenas al mundo grecorromano mientras esté recreando el mundo grecorromano, ¿no? Me consta que esto se revisitan las mitologías y que, por ejemplo, autores de novela juvenil como Rick Riordan, por ejemplo, ha hecho muchas novelas para público juvenil jugando con la mitología grecolatina y luego jugando con la mitología escandinava, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y parece que funciona bien para darlas a conocer y para que, bueno, no son novelas muy rigurosas, pero yo creo que todo lo que haga leer a la gente joven me parece muy, muy, muy interesante. La introducción del Dios cristiano, yo creo que es algo que tendrá que salir por sí mismo si continúo cronológicamente o cuando en algún momento decida adentrarme en épocas del Imperio Romano tardo imperial, ¿no? Porque ahí la presencia es mucho más poderosa. Sale algo en la época de Trajano y sale algo del cristianismo reflejado también en Y Julia retó a los dioses. De hecho, el dios Júpiter está muy preocupado. Realmente lo que a Júpiter le preocupa en Y Julia retó a los dioses es el dios de los cristianos. Y está muy enfadado de que el resto de dioses parecen no darle importancia a ese asunto. Muchas gracias, Santiago. Tenemos algunas preguntas, pero por cuestiones de tiempo tenemos el cronómetro ahí que nos dice que tenemos 10 minutos. Quiero ir finalizando el mismo. En primer lugar, agradecerte por estar aquí presente en la Feria Internacional del Libro Quito y sobre todo también Susi Galarza, que es la gerente general de Mr. Books, te manda un afectuoso saludo, esperando que las puertas de Mr. Books están abiertas siempre y esperando que ojalá en un 2021 o en 2022 puedas visitarnos porque tienes un montón de lectores. Seguramente Oscar va a estar ahí nuevamente entrevistándote o en primera fila. Seguro, ahí estaremos. Entonces, te quiero agradecer de parte de toda la familia de Mr. Books, de todos los cientos de lectores en el país que leen todas tus novelas, ¿no? Antes de finalizar el evento, quiero premiar al ganador, pero voy a compartir nuevamente el link para que la gente pueda participar. No sé si Oscar o Santiago desean finalizar diciendo algo, hasta eso yo comparto el link, el código QR. Yo creo que Santiago tal vez sería bueno que cierres algo, diciéndonos algo. Bien, yo lo que me gustaría decir es insistir en que espero que la próxima FIL de Quito, ¿no?, pueda celebrarse de una forma mucho más, digamos, normal, con la presencia de todos nosotros, los escritores, las escritoras allí, y que podamos tener ese contacto personal, ¿no?, entre escritores y lectores que tanto nos aporta, yo creo, Óscar, ¿no?, poder ver ponerles cara a aquellas personas que nos leen, poder firmar libros, de partir un poco con ellos, ¿no? Espero que esto pueda tener lugar en el 2021 y desde luego felicitar a la FIL de Quito y a Mr. Books por haber tenido, ¿no?, esta iniciativa, ¿no?, de sacar adelante una feria internacional del libro, pues aunque sea en estas circunstancias, pero todo lo que sea que hablemos de literatura y que hablemos de libros y todo lo que sea fomentar la cultura, pues es maravilloso, ¿no? No lo podemos hacer ahora a lo mejor presencialmente, pues lo hacemos de esta forma, virtual, digitalmente, pero espero que pronto los abrazos reales y el estrecharse la mano, pues lo recuperemos lo antes posible. Así lo esperamos todos, Santiago. Muchas gracias por tu presencia, como te dije anteriormente. Fernanda. Santiago, por favor, para el del 1 al 100, para definir cuál es el ganador. Me has dicho que te diga un número del 1 al 100. Sí. Vale, perdona, es que no, se había cortado un poquito. Vale, pues no sé, te digo el número 32. Vale, ok, esperemos mientras me dicen la respuesta de quién es el ganador, del número 32. Nuevamente quiero agradecerles, invitarles a todos los lectores a visitar el stand de Mr. Books en la feria. Todos los libros de Oscar Vélez y Santiago Posteguillo desde hoy hasta el día domingo van a estar con el 25% de descuento. Así que pueden aprovechar, es momento de adelantar las navidades y si es que también adquirir el libro de
Yo Julia y Julia retó a los dioses con el 25% de descuento. Así que, a ver, veamos si es que ya tenemos. Sí, ya tenemos un ganador, que suenan los tambores. Ujú. El afortunado del ganador del libro de Y Julia retó a los dioses es Andrés Espinosa. Así que, Andrés, te haremos llegar el libro de manera interna. Nos comunicaremos contigo para poderte hacer llegar el libro. Así que felicitaciones. A disfrutar, Andrés, de Sí, este sí. libro. Así que bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Nuevamente, Santiago, a ti por darnos la apertura de estar junto con los lectores ecuatorianos. Oscar, como sabes, Mr. Brooks también es tu casa y es un gusto tenerte nuevamente en la Casa de las Palabras. Y Muchas bueno, gracias. esperamos hoy más tarde junto a Bernardo Stamateas y Cris Alto a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias a todos y chao, ¿no? Un gusto. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta Y de luego. esta forma concluimos la presentación del libro Julia retó a los dioses. Esperamos que haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, La Nación Presente, Literaturas del Ecuador, la cual iniciará a las 3 de la tarde. Y no olviden visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.